Les invito a abrir la Biblia hoy en Génesis capítulo 4. Vamos a tratar de ver los 15 versículos que originalmente están para este estudio. Y vamos a ver hoy día, bueno, el título del estudio es bastante bonito para a lo mejor la historia que vamos a ver. Pero en realidad el corazón de la adoración. Y es interesante porque vamos a ver hoy día, yo creo que es el primer intento religioso de una persona en el mundo, ¿no? El intento de Caín, de tratar de comprar el favor de Dios de alguna manera y de hacerlo con motivaciones equivocadas. Creo que es el primer religioso del mundo, fue Caín, ¿no? Porque no entendió el tema de la adoración correctamente. Nosotros vimos, ¿cierto? La semana pasada ya dejamos al hombre, y Dios expulsó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, del huerto, fuera de los límites del huerto. Y allí, ¿verdad? Nosotros vimos las consecuencias que cada uno de ellos tuvo por sus propios actos. Y aunque, por ejemplo, Eva, ¿cierto? No fue, de alguna manera, fue engañada por Satanás, tuvo su propia responsabilidad. Y Adán fue el que tuvo la mayor responsabilidad porque no fue engañado Adán, sino que abiertamente quiso él desafiar a Dios comiendo del fruto prohibido. No así Eva, que fue engañada por Satanás, ¿no? Y ahí está como un poco la diferencia entre ellos. Ahora, si recordamos bien, ¿verdad? El pecado pasa a todos los hombres cuando Adán es el que come el fruto prohibido. Nos dice la Escritura, Pablo lo toca varias veces, nos dice que en Romanos que obviamente por Adán, ¿no? Todo el pecado pasó a todos nosotros, a la raza humana en general. Y allí nosotros vimos, ¿cierto?, todas las consecuencias que Dios y el juicio que Dios dio a cada uno de ellos. Sin embargo, nos llamaba profundamente la atención que la serpiente había sido maldita, ¿verdad? Había sido maldecida por Dios. Dios dijo a la serpiente, maldita serás entre todas las especies, pero no le dijo lo mismo a Adán y Eva, no los maldijo. A quien maldijo fue la tierra va a ser maldita, dijo, por causa de ustedes, pero ustedes no van a ser malditos, no le dijo, ustedes serán malditos, ¿no? Porque Dios quiere rescatar al hombre y salvar al hombre. Para Dios el hombre no es maldito. Dios quiere tener comunión con el hombre y con todas las personas, con cada uno de nosotros. Y Él nos busca para que tengamos esa comunión con Él. Y Dios aún en nuestro tiempo sigue buscando gente para salvarlas y para poder hacer una obra en ellas y usarlas para su gloria. ¿Fijas? Entonces, hoy día continúa la historia. Vamos a ver los primeros hijos que nacen. No habíamos tenido la posibilidad de ver hijos naciendo. Vamos a leer entonces primeramente los versículos. Primeramente vamos a leer hasta el 4, ¿ya? Vamos a leer ahí primeramente, vamos a ir desarrollando a medida que avancemos con la lectura. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, aquí nosotros vemos, primeramente, que se nos menciona que Adán conoció a su mujer. El verbo que vemos ahí de conocer a su mujer, vemos que ellos obviamente experimentaron obviamente el tema sexual, ¿no? Ese conocimiento sexual. Ahora no sabemos si hubo una relación antes de esto entre ellos, no tenemos ese antecedente, tal vez, pero aquí vemos que Moisés al escribir esto nos quiere dar un hecho importante que es el nacimiento de los primeros hijos en la tierra. Y si recordamos bien en Génesis capítulo 1, verso 28, Dios había dicho a Adán, ¿se acuerdan? Y a Eva, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. Hizo juzgarla. Era una orden de Dios que obviamente pudieran llenar la tierra con sus hijos, con su descendencia.
que pudiera suceder esto. Lo triste es ver que esto está sucediendo, pero no en el huerto como originalmente Dios quería que fuera. Dios quería que esto fuera dentro de un marco del huerto de Edén, con circunstancias muy distintas a las que fue. Ahora, es interesante eso, ¿sabe? Porque Dios, para Dios, o sea, los hijos son una bendición de Dios, pero es triste cuando se da en circunstancias que Dios nunca las quiso y que son irresponsabilidad personal, ¿no? Es triste cuando hoy día, por ejemplo, la estadística chilena indica que la gran mayoría de los hijos nacen fuera de un matrimonio, lo que va en directo, y después nos quejamos porque hay niños en el Sename, porque hay tantos niños que están desordenados, y por qué, ¿cierto? Es porque obviamente no hay una familia establecida que contenga y que pueda ser el modelo para ese hijo, ¿no? Nacer dentro de una familia como Dios la ordena. Ahora, a pesar de cómo llegue un niño al mundo, un hijo siempre va a ser una bendición. Y eso nunca tenemos que olvidarlo, ¿no? Salmo 127.3 nos dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿no? Cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, nosotros fallamos y bajo circunstancias que tal vez Dios nunca quiso que fuera, nacen los hijos muchas veces, pero no significa que el hijo sea maldecido, sino que por el contrario, es una bendición de Dios, que el hijo no va a pagar por mí, por mis errores que a veces uno comete, de poder ser irresponsable y tener un hijo fuera del matrimonio, por ejemplo, o no hacerme cargo como padre o madre de un hijo, ¿no? Esa es mi responsabilidad. Pero el hijo nunca va a ser una maldición. El hijo es una bendición. El fruto del vientre es cosa de estima. Otra vez, Dios nos está aquí dando algo importante respecto a lo que es un embarazo, ¿no? Un embarazo y una persona dentro del vientre es una vida, dice, cosa de estima. Lo que para el mundo hoy día es un desecho, para Dios es cosa de estima. Yo creo que si en Génesis, aún a los no creyentes, mire lo que estoy diciendo, aún los no creyentes, vas con el aborto, quedan sorprendidos. Porque para todas las naciones de la tierra, incluso las más paganas, un hijo era como algo importante, ¿no? Por último, para seguir la descendencia, ¿ya? Pero es triste cómo se ha dado vuelta todo y hoy día en realidad pareciera ser que la persona o el ser que está formándose en el vientre sea un simple poroto que hay que eliminar, ¿no? Dios nos está diciendo que aquí con esto y nos da la importancia que tiene para Dios un hijo. Es muy importante, sea como fuere. Ahora, ¿sabe? Es interesante al ver a Eva porque Eva, la mayoría de las que ha tenido hijos aquí, de las mujeres, han tenido una mamá o una suegra o una amiga o alguien que le diga, ¿y qué tal la experiencia? Oh, no, mira, fue aquí, fue aquí. Cada uno tiene su propia experiencia, algunos meten miedo, otros no, otros tranquilizan un poco, dicen, no, es terrible, nunca más, o es así o es asá, los dolores son aquí, son acá. Hay una experiencia previa de un embarazo y eso en algo calma, ¿no? Pero me encanta Eva, porque Eva no tenía ningún antecedente de cómo era un parto, ni siquiera cómo era un embarazo. No estaba en la revista Soy Padres, o no sé, ¿cómo se llama? Padre Soy, que te diga, mira, a los 3 meses tienes que tener tales cuidados, a los 6 meses tienes que tener estos otros cuidados. Vemos que Eva fue una mujer que dependió del Señor 100% en su embarazo. Fue una mujer que confió en Dios y que ese hijo que iba a nacer estaba siendo cuidado de alguna manera por el Señor, ¿no? Es una de las tantas madres que da ese ejemplo maravilloso de extremo, de confiar en el Señor cuando no sé lo que me va a pasar en realidad. Hay grandes mujeres en la Biblia que han confiado en el Señor respecto a sus hijos. Recuerdo también la misma madre de Moisés, ¿no? La fe que tuvo para poner a su hijo en un canastillo y tirarlo al río Nilo. No por deshacerse de él, sino confiando en el Señor, que Él lo iba a guardar, ¿no? Lo estaba poniendo en un canastillo, pero en realidad estaba confiando en las manos del Señor. Y vean ustedes lo que pasó con Moisés después.
¿Se fija? Entonces Eva está mostrándonos esa confianza en el Señor pese al desconocimiento que tenía de la situación. Cuando usted no sabe lo que va a pasar, no tiene por qué saberlo, confía en el Señor, como Eva lo hace. Y sabe, y a veces nuestras mayores ansiedades en la vida son por cosas que van a pasar mañana, ni siquiera por cosas de hoy. Todas nuestras ansiedades están hacia el futuro, ¿se fija? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer al fin de mes? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a pagar el fin de mes? ¿Cierto? Y empezamos hacia adelante. Imagínate, Eva tal vez pensaba, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo va a ser esto? Estaba empezando a sentir contracciones. ¿Qué es lo que es esto? ¿No? Pero vemos en Eva una mujer de fe. Para mí, después de estudiar Génesis, Eva es una gran mujer de Dios, tremendamente. Y a veces la juzgamos por el tema de que haya comido el fruto. Ella fue engañada, ya lo hemos visto, que fue engañada por Satanás. Pero realmente vemos una persona de fe en Eva, creyendo primero que Dios le había dado este hijo, creyendo tal vez que este hijo era el que le había prometido que sería el Salvador. ¿Se acuerdan que lo vimos, que había prometido que de su simiente nacería un Salvador? Tal vez ella pensó, este es el hijo que Dios tenía para mí. Y fíjense ustedes que la primera expresión de Eva fue adorar al Señor por su hijo. Dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella está diciendo, Señor, gracias. Gracias porque por tu voluntad tengo un hijo varón. Tú me has dado un hijo varón. Vemos que Eva entonces es una mujer que a pesar de lo traumático que pudo ser el embarazo, el parto, no había clínica, no había las comodidades, no había nada. Es decir, fue y no había ni partera, o sea, ni siquiera había partera, ¿no? Que antes, por último, las hebreas empezaron como a estudiar algo así y empezaron como a asistir al parto. Yo creo que el único que había en ese momento era Adán, y creo que Adán fue cero aporte, tal vez, ¿ya? En esto. ¿Ya? Y entonces, Eva fue una mujer de fe, que a pesar de lo traumático que pudo significar, los inmensos dolores, el cuidado durante el embarazo y los inmensos dolores de parto, ella nos enseña algo interesante, nos está enseñando a agradecer a Dios y a alabar a Dios, aún en circunstancias desconocidas y difíciles. Porque es fácil adorar a Dios cuando las cosas están bien, ¿cierto? Es fácil decir, Señor, gloria a ti, gracias Señor, por mi hijo cuando se portan bien, pero cuando están mal y ahí están encima, ahí, ¿no? Señor, llévatelo de aquí, ¿no? Es fácil dar gracias a Dios cuando está todo bien. Pero Eva nos está enseñando a agradecer al Señor y vemos una mujer agradecida de Dios, a pesar de lo traumático que pareció ser el parto. Es más, no dijo, Señor, voy a cerrar la fábrica. Hasta aquí nomás. Vienen más hijos y vamos a ver más adelante los descendientes de Adán en el capítulo 5 y cuántos son, ¿no? Vienen más hijos. Entonces, es interesante este punto para nosotros, para todos, ¿ya? Imagínate, cuando comenzó a aumentar su vientre, cuando empezó a sentir las contracciones, cuando empezó a trabajar, hacer el trabajo de parto. Obviamente, el mejor parto es el que Dios dio, ¿no? Es lo que Dios estableció. Ahora, no estoy en contra de la cesárea ni nada, pero obviamente aquí no había ni siquiera ¿cómo se llama? La inyección esa que colocan aquí para que no haya dolor. Esa misma. No había nada, pero Eva fue ahí y aceptó lo que Dios había determinado, que en el fondo la mujer iba de aumentar sus dolores en el parto, ¿no? Es un poco también aceptando lo que Dios nos ha permitido vivir, que a veces no son cosas agradables, pero que Él a través de eso nos quiere enseñar un montón de cosas. Entonces, a mí me llama mucho la atención que a pesar de todo este trauma que pudo haber significado el primer parto, estos dolores y todo, Eva se da el tiempo de adorar y de alabar al Señor. Por eso me hace acordar también de Job, cuando vinieron a darle la noticia que se le había quemado todo, que su familia se había muerto, que solamente había escapado esa persona para avisarle y todo lo demás. Y cuando Job recibe toda la información de que había perdido todo, él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, como cantábamos en la segunda alabanza hoy día. Bendijo al Señor, pese a todo lo que perdió.
porque en realidad Dios sabe lo que hace y por qué hace las cosas. Y Eva sabe que Dios le había dicho directamente a ella. O sea, ella ya sabía algo, ¿no? Porque ya le había dicho, tu parto va a ser doloroso. Entonces, imagínate, no, yo no quiero aceptar el dolor, ¿no? A veces no queremos aceptar el dolor, pero de parte de Dios viene ese dolor. ¿Te fijas? Nosotros pensamos que Dios es un camino de rosas, no seguirlo, y que nunca va a haber dificultades, pero en el medio del camino Dios va a enviar cosas dolorosas a nosotros para que nosotros podamos ir creciendo, para poder fortalecer nuestra vida, para aprender, practicar lo que estamos aprendiendo y caminar por la fe. Nos va a enseñar a caminar por la fe en medio de circunstancias difíciles. Imagínese Dios venir a usted, ¿sabes qué? Vas a sufrir, vas a pasar esto. O aquí usted hubiera sido la primera Eva, le hubiera dicho, van a aumentarse los dolores en parto. Y tú, no, por favor, no, ¿no? En cierta manera nos habla de una aceptación de Eva a lo que ella hizo, de su responsabilidad frente a Dios, y arregló su situación con el Señor. ¿Sabes que cuando uno acepta la determinación de Dios en nuestra vida, es cuando tu corazón se sana? Ya dejas de pelear contra Dios y dices, ¿sabe qué? Lo acepto. Acepto mi vida, acepto lo que me tocó, acepto esta situación presente, la acepto, Señor. Y ahí Dios empieza a trabajar y obrar en tu vida y hacerte madurar y crecer en la fe, ¿te fijas? Entonces tenemos el nacimiento de Caín y luego poco viene el otro, ¿no? Algunos comentaristas dicen que ellos fueron mellizos, no sabemos, no explica el pasaje eso, pero muchos dicen, porque dice, después dio a luz a su hermano Abel. Algunos dicen que pueden haber sido mellizos, ¿no? Y que nacieron el mismo día. Puede ser, no me consta, no sabemos, no estamos seguros que sí sea, pero algunos dicen eso. Entonces viene su hermano Abel y empieza una historia bien interesante. Aquí están los primeros hermanos de la tierra, ¿ya? Ahora, el primer hijo llamado Caín, que es el primogénito, Caín significa adquirido, ¿no? Y Abel significa suspiro. Son dos nombres que tienen esos significados. Y es interesante cómo finalmente Abel va a ser un suspiro, ¿no? Va a durar muy poco en la tierra y vivo. ¿Qué pasó con estos hijos entonces? Que comenzaron a crecer y comenzaron a tener sus propios oficios, empezaron a trabajar, y aquí vemos que también los padres cumplieron su rol esta vez. Adán y Eva, ¿cierto? Inculcaron a sus hijos el trabajo, porque era parte de lo que Dios también había establecido, que cada hombre se hiciera cargo, ¿no? De producir la tierra y de poder trabajar. Y fueron enseñados respecto a lo que es el trabajo. ¿Sabes? Es muy importante eso. Pero hay algo importante, que ambos siguieron oficios distintos, ¿no? Mientras Caín fue agricultor, ¿ya? Se dedicó como a la tierra, al trabajo de la tierra, todo eso. Abel fue un pastor de ovejas, uno de los tantos que ha habido en la escritura, ¿no? Sabemos que había muchos. Abraham era pastor de ovejas. Tenemos que también David era pastor de ovejas. Tenemos muchos pastores de ovejas en la Biblia, ¿no? Y había una gran diferencia entre ellos respecto a cómo entendieron o cómo fueron entendiendo esto de lo que es Dios, ¿ya? Sin duda, aquí nosotros vemos que Adán enseñó a sus hijos la importancia del trabajo, pero a la vez les enseñó que Dios es el dador del trabajo, el dador de la vida, el creador y de quién son todas las cosas. Y sin duda ellos le enseñaron también respecto al tema de la adoración a Dios. Qué importante era adorar a Dios a través de las ofrendas. Nosotros en esta oportunidad vemos aquí las ofrendas. Entonces Caín y Abel fueron enseñados para ofrendar a Dios. De alguien lo aprendieron, ¿no? De alguien lo aprendieron. Nuestros hijos hacen cosas y a veces nos decimos, ¿de dónde sacó esto? De nosotros, probablemente, o de algún tema de televisión, ¿no? Porque todo se aprende. Y Adán y Eva hicieron un buen trabajo porque ellos enseñaron a sus hijos. Seguramente ellos observaron que Adán y Eva adoraban a Dios y ofrendaban y llevaban cosas a Dios. Rendían culto, ¿no? Adoración al Señor.
Y eso ellos lo fueron viendo cuando pequeños, lo fueron observando y ellos lo imitaron. ¿Sabe? Lo mejor que puede hacer su hijo es verlo a usted orando al Señor, ¿ya? Leyendo la Escritura, y lo va a ir observando a usted. Y ese hijo o esa hija va a ir creciendo, entendiendo que hay cosas importantes, que lo importante, que el leer la Escritura, que el orar va a ser importante. Y no va, sus hijos nunca va a hacer lo que usted le dice, sino lo que usted hace. Y si usted le dice que tiene que orar, pero usted no ora y no lo ve orando a usted, su hijo no va a hacer lo que usted le está diciendo, porque usted no lo está viendo. Cuando su hijo ve a usted orando, o con su esposa orando o leyendo, su hijo lo va a ver y va a tomar la Escritura él por sí solo, va a aprender a hacerlo. Entonces Adán y Eva sin duda eran personas que adoraban al Señor y habían aprendido a hacerlo desinteresadamente, y ellos amaban al Señor, y eso lo vieron Caín y Abel, lo pudieron percibir en ellos como padres. Eso es tremendamente importante, pero a la vez es importante porque ellos traspasaron a sus hijos en que, a pesar de que el trabajo era importante, más importante era lo que podemos dar a Dios. Más importante es Dios en nuestra vida que el propio trabajo. Porque muchas veces nosotros convertimos nuestro trabajo en ídolo. ¿Sí? A veces nuestro trabajo es ídolo. ¿Qué significa ídolo? Que damos toda nuestra fuerza, toda la fuerza y energía de nuestra vida está volcada hacia el trabajo, cuando no entendemos que es parte de lo que Dios nos ha dado. El trabajo es un regalo de Dios que puede transformarse en un ídolo cuando yo no lo considero un regalo de Dios. Entonces Caín y Abel tenían sus trabajos, pero sí tenían claro sus prioridades, que era el poder adorar al Señor, poder dedicarle a Él nuestras vidas, nuestras cosas, el fruto de nuestro trabajo. Y sabes, Dios le advirtió al pueblo de Israel acerca de este punto, de que el trabajo no pasa a ser más allá de ser algo que Dios nos ha dado para compartirlo. Fíjense ustedes, y quiero pedirles que vayan por un momento a Deuteronomio, por favor, capítulo 8, Deuteronomio. Si no he escuchado nunca el nombre de este libro, Deuteronomio. Es el último libro del Pentateuco. El último libro, el quinto libro de la Biblia. 4 libros después de Génesis. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 20. Observe bien lo que Dios tiene que decir a Israel. ¿Lo tenemos? Parece que lo tenemos. Deuteronomio 8, 11 al 20. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza, mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de nosotros, así pereceréis, cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. El peligro de creer que tú eres el que tienes, que tú por tu trabajo tienes lo que tienes,
cuando ha sido Dios el que te ha dado lo que tienes. Hay un peligro en eso. Y me encanta lo que Adán y Eva pudieron traspasar a sus hijos. Y le traspasaron la importancia de dar, la importancia de adorar a Dios, de llevar con todo. Y la adoración a Dios, ¿sabe? Cometemos nosotros el error que adorar a Dios pensamos que es cantar, ¿no? Entonces, voy en la mañana y canto al Señor, eso es adorar a Dios. Y no, no es así. La adoración a Dios es reconocer a Dios en mis caminos, en todo lo que hago. Cuando yo digo gracias, Señor, por el trabajo, cuando yo le digo, Señor, este es fruto de mi trabajo y yo te lo llevo a ti, estoy adorando al Señor. Cuando yo le entrego a mis hijos al Señor, le digo, Señor, tú me has dado estos hijos, ahí están mis hijos al Señor, estoy adorando al Señor, reconociendo que es Él quien me los dio. ¿Te fijas? Y no algo mío, es algo de Él. Cuando Dios está en el centro de mi vida, yo sé y reconozco que lo que tengo no es mío, es de Él. Y esa es la adoración. Es reconocerlo en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida, reconocer que Dios nos ha dado las cosas, que Dios es quien nos ha provisto el trabajo. Entonces, yo no vivo para trabajar, ¿no? No es que yo siempre tenga que dar toda mi fuerza al trabajo. Sí tengo que hacerlo, tengo que trabajar, pero tengo que entender que detrás de eso hay algo mayor, que Dios me lo ha dado y que mi fuerza debe estar puesta en agradar a Dios por sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, el trabajo es una bendición de Dios, pero puedes manejar mal y finalmente enorgullecerme por el trabajo. ¿Se fijan? Ahora, la Escritura dice que si has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Es decir, una persona que se viene al trabajo, sin duda Dios lo va a levantar. Y también la Escritura nos dice que el trabajo es lo que haga en la vida tiene que ser para la gloria de Dios. Y el trabajo también es para glorificar a Dios. Y también nos dice Pablo que no debo de servir al ojo humano, sino que cuando trabajo debo trabajar como si lo hiciera para el Señor. Porque si veo a mi jefe no me van a dar ganas de trabajar, porque muchas veces mi jefe va a fallar y va a decir un montón de cosas, decir, oh, no quiero trabajar para pero cuando lo veo con ojos de Dios y digo, no estoy trabajando para mi jefe, lo estoy haciendo para el Señor, me cambia la panorámica, porque lo hago con excelencia, en adoración al Señor. Se fija que la adoración es algo que va a ir dándose en nuestra vida, día tras día, espontáneamente. Ahora, Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios, ¿verdad? Cada uno trajo del fruto de su trabajo, lo que es correcto. No está incorrecto, está correcto, ¿no? Adán y Eva habían enseñado a ellos dar de lo mejor al Señor. Caín obviamente trajo del fruto de su cosecha, ¿no? Porque él era agricultor, y Abel trae de lo más gordo de sus primogénitos, de los primogénitos de las ovejas, trae lo más gordo. Me gusta esa descripción que hace Moisés, porque ahí hay una diferencia ya, creo yo. No se nos menciona que Caín haya traído de lo mejor. Sí se nos menciona que Abel trajo de lo mejor. ¿Se fija? Ahora, es eso interesante porque, ¿sabes? La adoración es algo espontáneo, pero que a la vez da al Señor lo mejor, no lo que sobra, ¿no? Y no hablo de dinero, no estoy hablando de plata, no solamente de plata, porque a veces confundimos la ofrenda nosotros con solo dinero, ¿no? Hay otras cosas, muchas cosas, ¿no? Aquí no están dando dinero, si bien es algo material, están dando de sus cosechas, pero están dando lo mejor. El pensamiento de Abel no fue, ¿sabes qué? Este está gordito, este es el mejor que tengo, este me va a dar a lo mejor muchas más ovejas. No, dijo, Señor, esto es lo mejor, aquí está, ¿no? Y sabes, esta es una importante enseñanza para nosotros. Tú sabes que nosotros nunca hablamos de ofrenda. Solamente cuando tocamos en la Escritura un punto respecto a la ofrenda lo hablamos. Pero en esto es importante que nosotros cuando, ¿sabes? No preparamos una ofrenda así de corazón al Señor en la casa para entregarla. Es mejor no entregarla, ¿sabes? En realidad no tiene por qué entregarla. Nosotros no obligamos a nadie a dar.
Es algo entre usted y Dios. Pero si no traigo preparada una ofrenda con el corazón de la casa, y no como muchas veces sucede, ¿verdad? Que pasamos, ay, chuta, traeré, a ver, y buscando como las monedas, a ver si, para no pasar, no sé, alguien puede hablar de mí, no se preocupe por eso. No se preocupe por eso. La verdadera adoración es entregar lo mejor de mi vida, en todo sentido, en todo aspecto. Puede ser lo mejor de mi tiempo también, porque a veces dedico tiempo a muchas cosas menos al Señor. Dedico tiempo y muchas horas de trabajo extra y que finalmente siempre voy a terminar endeudado. Yo siempre digo, conversamos con mi esposa, nunca va a haber para nada. Uno se encarga de que nunca haya para nada. Y uno no da. Nunca va a haber para dar. Pero Dios nos dice, y Él nos pide vivir una vida en fe, ¿o no? Y a veces, claro, hacemos el cuadernito y estamos todos en contra, pero Dios nos sorprende, ¿no? Porque nunca falta finalmente. Dios quiere que nosotros tengamos el corazón más cercano a la adoración, de poder dar lo mejor a Él, no lo peor, lo mejor, en todo sentido, más allá de una ofrenda en dinero. Dios lo que examina en nuestra vida es el corazón. Ahora, ¿por qué? Quiero que notemos algo. Fíjese usted, nos dice el verso 4 en la segunda parte, que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. Note algo, ¿a quién miró primero? A las personas. ¿Qué miró primero? ¿La ofrenda o la persona? Dice, miró con agrado a Abel. Primero, ¿a quién mira Dios? A la persona. ¿Se fija? No es que esté mirando la ofrenda. Dios no mira primero la ofrenda y luego la persona. Dios mira a la persona. Dios mira tu corazón. Dios examina tu vida. No quiere esa ofrenda. Dios primero, antes de validar la ofrenda, te valida a ti. Tu corazón, ¿cómo está tu adoración a Dios? ¿Cómo está tu comunicación? ¿Cómo está tu corazón? Si estás cerca de Dios, si estás a cuenta, si realmente estás teniendo una relación con Él. ¿Cómo está tu relación con Él? Eso ve Dios primero, antes que cualquier otra cosa. ¿Se fija? Lo primero que debo ofrendarle a Dios es mi vida, antes que cualquier otra cosa. Usted tiene que ofrendarle a Dios su corazón antes que cualquier otra cosa. Y cuando usted ofrende su corazón, el Señor va a poner en su corazón y usted va a adorar al Señor por eso. Y eso va a afectar toda su vida, en todos los aspectos de su vida, y usted no va a tener problemas en ofrendar lo que sea al Señor, en dar lo que sea al Señor, cuando usted se ha dado primero a Él. Creo que esta historia la he contado otras veces, pero siempre la encuentro muy atingente cuando en una oportunidad, ¿se acuerdan que lo he contado otras veces? Se ríen ya los que lo saben, pero hay algunos que no saben la historia. Cuando empezaron, una persona que nunca había recibido al Señor en su vida, fue a una reunión, muy humilde aceptó al Señor en su corazón, y luego recibieron la ofrenda, ¿no? En este típico platillo, o no sé, y pasaron por supuesto, y él no tenía dinero. Pero él hizo que pusiera, tomó el ofrendero, le pidió autorización a la persona, tomó el ofrendero, lo puso en el piso y él se para sobre el ofrendero. Y dice, yo no tengo dinero, pero yo me ofrendo. Yo me quiero ofrendar a Dios, ¿no? Él había entendido lo que es ofrendar. No es dar dinero. Cualquiera puede dar dinero. De hecho, en el templo, ¿se acuerdan que el Señor estaba mirando ahí lo que daba la gente? Y los que más daban, habían unos que daban cualquier cantidad de dinero, gente rica que daba dinero. Pero el Señor Jesucristo estaba ahí, observando, como Él siempre nos está observando. Y vio a una viuda que echó un par de blancas, que es como 2 chauchas, ¿no? Es como 50 centavos, no sé, 2 pesos. De esas de aluminio que ya ni salen, ¿no? Y el Señor Jesucristo sacó a esa mujer de ejemplo. Dijo, esta mujer ha dado todo lo que tenía.
mientras los otros han dado las obras. ¿De qué porte era? ¿O de cómo era su relación de esa mujer con Dios? ¿De qué tamaño tenía su corazón para el Señor? Así. Si ese es el punto es dónde está mi corazón. Abel estaba en lo correcto, en una actitud correcta delante de Dios, y eso le llevó a llevar lo mejor al Señor. Él estaba en una relación correcta con el Señor, y cuando mi relación está correcta con el Señor, entonces mi sacrificio o mi alabanza o mi adoración es recibida por Dios. Fíjense ustedes que Hebreos 11:4 nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:4. Hebreos, estamos ya, Nuevo Testamento. Y hay un hombre que todavía habla en nuestros corazones, que es Abel. Y nos dice que él dio esta ofrenda excelente o esta adoración al Señor. ¿Por qué? Por la fe. Ahí está el punto. Abel tenía toda su fe puesta en el Señor. Abel confiaba en el Señor. Abel se relacionaba con el Señor por medio de la fe. Aquí ya tenemos en Génesis el principio de la fe, que nosotros no seguimos a Dios por obras, sino por fe. Y eso le llevó a presentar esta ofrenda al Señor. ¿Sabe? Probablemente esto se haya quemado y Dios haya enviado fuego del cielo, tal vez, y se haya combustionado esta ofrenda agradable al Señor, ¿no? Sin embargo, Caín no fue recibida bien su ofrenda, no por lo que llevaba, no porque él llevaba plantas o frutos y Abel llevaba ovejas, no. Sabemos que las ofrendas de fruto y de trigo y de grano después en Levítico aparecen como legítimas. No era ese el punto. El punto es que Caín no se relacionaba con Dios por medio de la fe. Por eso que siempre les dije al principio, es el primer religioso de la historia, creo yo. Tratando de llegar a Dios y competir, a ver quién lleva lo mejor, a ver de quién Dios se va a agradar. Es el típico religioso, ¿no? Que dice: yo soy más santo que tú, yo lo voy a hacer mejor que tú. Y no confía en el Señor, no ha puesto su fe en Él. El corazón de la adoración, entonces, ir a Dios por la fe, agradeciéndole con espontaneidad lo que Él ha hecho. Es ir a Dios por la fe, agradeciéndole con espontaneidad lo que Él ha hecho. La ofrenda no era una competencia de quién llevaba lo mejor, sino que era un acto de adoración, donde primero estaba el corazón por sobre la ofrenda. ¿Sí? Una relación correcta con Dios, entonces, es lo primero por sobre todo lo demás. Dios quiere que usted tenga una relación correcta con Él, por medio de la fe. Que usted le ofrende primero su corazón. Hay muchos que han venido a Dios con sus ofrendas, pero la ofrenda no es valorada porque tienen una actitud incorrecta en su corazón. Pues no tienen una relación correcta con Dios, ¿no? Y de hecho, en la Escritura nos dice, muchas veces Dios habla acerca de su pueblo Israel de este punto, de que ellos iban y ofrecían sus sacrificios, pero en realidad el corazón no estaba cerca de Dios. En Isaías 29:13 dice: pues el Señor dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Es decir, usted puede cantar al Señor, adorar, levantar sus manos, y su corazón puede estar lejos de Dios. ¿Sí? Eso es importante. ¿Dónde está su corazón? A lo mejor usted no levanta manos, ni canta muy fuerte. Lo importante es que su corazón esté a la par con Dios. El mismo Señor Jesucristo se quejó de eso. En Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, citó al profeta Isaías. Aún la ofrenda más despampanante sin sometimiento del corazón a Dios es nada. Salmo 51 dice 16 y 17, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocaustos,
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51, 16 y 17. Es decir, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado. ¿Qué es un corazón contrito? Contrito, para todos los que hemos estudiado un poquito de castellano, es arrepentido. Contrito o arrepentido. Un corazón arrepentido y humilde. El verdadero adorador, entonces, el verdadero adorador es de corazón humilde y contrito. Ese es el corazón del verdadero adorador. Y hoy día nosotros vemos que se confunde esto, ¿no? ¿Quién es el adorador? Y hoy día más todavía, ¿no? Que tanta parafernalia hay para adorar, en que las luces y que el escenario y que la cosa, ¿no? Y todos saltando y las manos arriba y toda la cosa, vamos moviéndonos y parafernalia, ¿no? ¿Y qué dice Dios? ¿Quién es el verdadero adorador? ¿Ese? El verdadero adorador es el corazón humilde, contrito, arrepentido, capaz de ir a Dios y buscarle. Qué lejos estamos muchas veces de lo que es un verdadero adorador. Los movimientos de alabanza son nada cuando no están respaldados por la Escritura. Hay movimientos de alabanza que se han robado la escena, pero cuando eso no ha ido acompañado, primero, de un avivamiento bíblico en la persona o en la congregación, se transforma en lo que se ha transformado hoy, como pasó con Hillsong y otras iglesias, ¿no? La iglesia es viva por medio de lo que la palabra de Dios hace en el corazón de la gente. Ahora, obviamente que después hay adoración, hay alabanza, obviamente la adoración es vital, la alabanza es vital, la música, el cantar, aquí nosotros le damos el lugar a la música y nos gusta, pero no nos engañemos de que el verdadero adoración sea el adorador es el que levanta mano y canta y está ahí todo el rato, no, sino que es el que tiene un corazón humilde y contrito y arrepentido delante de Dios. ¿Dónde, como decimos un buen chileno, mostró el hacha a Caín? Cuando Dios no se agradó de su ofrenda, no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Cómo se dio cuenta él? No sé, pero dice que su reacción fue ensañarse, que significa encolerizarse, o sea, le dio mucha rabia y decayó su semblante. ¿Eh? Decayó su semblante, que quiere decir que su cara ya se notó a la legua que se enojó mucho, ¿no? Se airó mucho. ¿Qué le responde Dios a Caín? Dice el verso 6 y 7 del capítulo 4. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sabe lo que está haciendo Dios aquí? Le está dando una oportunidad a Caín. Me encanta que Dios nos dé oportunidades. ¿Sabe? Dios le da oportunidad al pecador más grande de este mundo. Dios le dio oportunidad a Judas de retractarse, de poder hacer el acto que iba a realizar, que era entregar a Jesús a los pecadores. Dios le dio la oportunidad, Jesús le dio la oportunidad, aún en la cena, de decir: ¿sabes? Quiero tener comunión contigo, al mojar el pan en el plato y pasárselo a Judas. Dios le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo: quiero tener comunión contigo, Judas, mira, te ofrezco el pan. Pero Judas no lo dejó entrar. Y dejó que Satanás entrara a su corazón. Ahora está dándole esta oportunidad a Caín de retractarse. Le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Le está diciendo: mira, Caín, si tú te arrepientes, yo te voy ¿a qué? A enaltecer. Es lo que el Señor dice, ¿no? Que el que se humilla será enaltecido. Dios le está dando esa oportunidad a Caín, que se arrepienta de cómo estaba su corazón, se arrepienta porque ya estaba tramando en su corazón, obviamente, alguna cosa estaba tramando, ese enojo era más allá. Y Dios quiere levantar al hombre arrepentido, al hombre arrepentido. Está buscando arrepentimiento en Caín. Bienaventurado
aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, nos dice David en el Salmo 32:1. Dios quiere el arrepentimiento de Caín. Dios le mostró los dos caminos. Le dice Caín, mira, si tú hicieres bien no vas a ser enaltecido, pero si no haces el bien, ahí está el pecado, a la puerta, está tocando, y tú quieres enseñorearte de tu hermano, tú quieres hacerle algo, pero yo te estoy dando otra oportunidad, que no lo hagas, ¿no? Que no lo hagas. Dios le mostró a Caín sus dos caminos. Los tenía ahí. Él tenía que elegir, ¿no? Versos 8, y con esto terminamos, dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Tenemos aquí entonces el primer homicidio en la tierra. Y fíjense por qué fue causado. Por una ofrenda mal llevada. Mire, para que veamos nosotros lo extremo que es cuando yo no voy a Dios como tengo que ir. Cuando yo no voy a Dios en fe. Cuando yo voy a Dios pensando en que son las obras. Cuando yo no voy a Dios en relación correcta. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a tener tragedias como esta en mi vida. Cuando tú tengas envidia en el corazón, rabia en el corazón contra hermanos, contra personas, tu relación con Dios no está correcta. Es más, nos dice el Señor Jesucristo, nos enseña, el mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Mira lo que dice ahí, busquen este pasaje por favor, este sí me interesa que lo busquemos. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. Caín responde a Dios cuando Dios le pregunta acerca de su hermano. Oye, ¿dónde está tu hermano Abel? Él le dice, ¿soy yo guarda de mi hermano? En cierta manera sí. Él era responsable por su hermano, ¿sabe? Como así todos nosotros somos responsables como cuerpo de Cristo de cada uno de mis hermanos y amar a cada uno de los hermanos. Mira lo que dice Mateo 5, 21 al 26. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hay todos pulgar para arriba, ¿no? Pero mira lo que dice Jesús ahora. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Deja tu ofrenda, dice el Señor, ¿sabes? Deja tu ofrenda si no has arreglado las cosas con tu hermano. Pero Caín tenía un corazón de rabia y dejó que Satanás se pudiera poner sobre él. Efesios 4:26 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El tema no estaba resuelto en Caín porque no lo resolvió con Dios. Lo resolvió él. ¿Sabe? El tiempo no borrará ni va a tratar tus problemas con el pecado. Él no te va a el tiempo no es, como dicen ahí, no hay que dejar que pase el tiempo. No.
Tú tienes que ir a Dios y solucionar tus problemas con el Señor. Tú tienes que ir a Dios para tratar tu problema con el pecado. Tienes que ir a Él para solucionar el problema con tu pecado. Porque el pecado, si tú no dominas el pecado, el pecado te va a dominar a ti. Debes tratar ese tema de repente que hay como de odio en el corazón, como de esas cosas que tienen en el corazón, a veces con familia. Hay familias que no se hablan y hay un velorio y después llegan todos llorando y dice, no tuve tiempo para decirle que me arrepentí, de perdonarlo, no tuvo tiempo, tuvo como 20 años que no se hablaron y no hizo nada. Entonces a veces estamos igual, ¿sabes? Qué importante es eso. Cuando mi corazón no está correcto delante de Dios, mi adoración no es correcta delante de Dios, es más, mi corazón va a terminar traicionándome y el pecado señoreándose sobre mi vida. ¿No? La responsabilidad de Caín, sin duda, era ser guarda de su hermano. Era una responsabilidad. Caín aborrecía a su hermano y eso no es el fruto de una relación con Dios. Juan nos habla mucho acerca de eso. Primera de Juan capítulo 3, 10 al 12 nos dice que obviamente si yo amo a Dios no voy a aborrecer a mi hermano. Si digo que amo a Dios, no puedo aborrecer a mi hermano. Si Caín quería tanto a Dios, amaba tanto a Dios, no tendría por qué haberse enseñoreado con su hermano. Y aquí el conflicto eterno de los hermanos. Hasta nuestros días los hermanos pelean, discuten, hay competencia. Y a pesar de que el primogénito era el que tenía la bendición, quien finalmente tuvo la bendición fue Abel. No es el primero. Será el primero de muchos. Que los mayores no quisieron recibir la bendición del Señor. Porque no fueron nunca personas que tuvieron una relación correcta con Dios. Finalmente la sentencia de Dios a Caín en los versos 13 al 15. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Bueno, sin duda alguna todo pecado trae consecuencias. Un homicidio era un pecado, el Señor. Y fue maldecido. Si ustedes fijan, ni Caín ni Abel habían sido maldecidos. Pero ahora dice Caín, no dice que fue maldecido. ¿No? Interesante eso. El castigo que Dios le dio a Caín. Caín dice que es maldito. La tierra no le iba a volver a dar con fuerza tampoco, ¿no? Iba a tener que ir más encima a trabajar el doble para que le produjera algo. Iba a ser errante sobre la tierra. ¿Sabes que cuando no estamos con Dios, cuando no estamos a cuentas con Él, es como si anduviéramos como ermitaños, así, caminando por la vida sin un norte, ¿no? Sin claridad, ¿no? Y por último, a pesar de todo, la misericordia de Dios ha sido grande, porque accede a la petición de Caín. Grande es este castigo, y el Señor dice, me va a matar cualquiera, y Dios es misericordioso, y le dice, no, voy a poner una señal para que no cualquiera te pueda matar. Aún hasta el último, Dios da oportunidades, hermano. Aún hasta el último, Dios da siempre la oportunidad. Ese es nuestro Dios. La adoración, hermanos, tiene que ver con dónde está mi corazón. La ofrenda tiene que ver en dónde está mi corazón. Fíjese usted que yo puedo ofrendar y puedo terminar como Caín, matando a un hermano. Y no estoy hablando de matarlo con las manos, estoy hablando de lo que Jesús dijo, que le puedo llamar necio, fatuo, todo. ¿Por qué? Por envidia, por algo que hay en el corazón no resuelto con Dios. ¿Dónde está mi corazón esta mañana, ¿no? Que ojalá nuestra adoración tenga mucho que ver con esa relación que tengo con Dios primeramente. Ese es el corazón de la adoración. El tener un corazón contrito y humillado, creyendo por fe en Cristo y sus promesas. Vamos a orar.